todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Asteroid M Podcast. Una semana con dos pelis nuevas. Arrancamos con dos... nos vamos a ir un poquitito más atrás en el tiempo de lo que solemos tener como media, pero bueno, una se nos va un poquito de la década de los 80, pero está cerquita y aparte es importante porque si viene la primera película que vamos a hablar, como están viendo en la primera parte del programa, es de Superman, la original. Al ser ya de finales de los años 70, todas las películas que vinieron después de Superman, que tuvo muchas secuelas, se desarrollaron a lo largo de la década del 80. Así que bueno, también podríamos incluirlo, no nos vamos a pasar, no nos vamos a poner tan quisquillosos. La primera peli es del año 78, estábamos ahí nomás. Y en la segunda mitad del programa vamos a hablar de una peli ya del año 89, ya terminando la década del 80. También de superhéroe. De hecho, las dos películas de las que vamos a hablar hoy son básicamente los pilares fundamentales de la empresa DC Comics, del universo hoy tan extendido y tan conocido, pero por aquellos años obviamente eran sus primeros inicios, y que saltaban a la popularidad mundial, digamos que abandonaban un poco la popularidad en su país natal para saltar básicamente en todo el mundo, ¿no? En la segunda parte del programa vamos a hablar de Batman, la película del año 89, su primera también adaptación cinematográfica del personaje. Vamos a decir en formato película, aunque hubo una anterior que después lo vamos a comentar, pero venía, digamos, en el caso de Batman, de una adaptación de una peli devenida de la serie de los años 70, pero bueno, como película, como reinicio, como su primer presentación cinematográfica importante, la Batman de 1989 dirigida por Tim Burton vendría a ser la primera importante, y las dos marcan un poco, creemos nosotros, un antes y un después. Fueron un hito no solo por el éxito de estos personajes, sino también por muchas otras cosas que se empezaron a rever a la hora de incorporar ¿no? este género, este arte al mundo del cine que aunque muchos no lo creían, digamos, tenía mucho que dar, y evidenciado está en los tiempos en los que vivimos ahora, ¿no? Así que vamos a dar paso acá al equipo que está listo y preparado como siempre. Empezamos saludando al señor Guillermo Villarreal. Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fer, Mati, gente? Qué peliculitas las de hoy. La verdad que dos clásicos ya, ¿no? Vamos a ver qué depara el programa de hoy. Así es. Y bueno, como siempre también vamos a presentar y saludar a nuestro segundo integrante del Asteroid M Podcast, como siempre aquí preparado el señor Matías Rodríguez. Mati, ¿cómo andás? ¿Cómo anda, Fer, Guillo, gente? Sí, la verdad que como decís vos son pilares fundamentales tanto para el cine como para la historieta en sí, estos personajes, así que bueno, un lujo, la verdad, un lujo. Bueno, subimos un poquitito a la música y arrancamos. Bien, damas y caballeros, ya podemos dar por iniciado. Bueno, vamos a arrancar, como dijimos al principio, con la primera peli. Vamos a hablar de Superman, la película de Richard Donner. Como siempre, voy a repasar algunos datitos así rápido, contar un poquito más o menos de qué va de la peli, porque puedo llegar a entender que a lo mejor mucho del público que nos pueda escuchar ahora o en el futuro realmente no vio estas películas durante la década del 80 o durante la década del 90, y a lo mejor solamente conocen las versiones cinematográficas modernas de estos personajes y no su génesis en aquellos años, ¿no? En aquellas décadas que fueron tan importantes. De hecho, gracias al existen, digamos, los Henry Cavill de la vida, los Ben Affleck y los Jason Momoa y el otro pirado este que hace de Flash, que está más loco que una cabra. Vamos a decir que en general Gal Gadot, bueno, todo lo que tiene que ver con el universo, específicamente vamos a hablar de DC, existen gracias básicamente a estas dos primeras películas en particular. En especial Superman, porque por ser la primera película del primer superhéroe justamente,
del primer superhéroe masivo, ¿no? Más importante, porque hubo otros superhéroes antes, pero siempre se dice que el nacimiento de la era de los superhéroes arranca con Superman, ¿no? Como la época moderna arranca, la época dorada de los cómics arranca con los Cuatro Fantásticos un poco más adelante. Podemos decir que la época de los superhéroes, el inicio de los superhéroes arranca con el primero de todos, con Superman. Son películas que en su momento no se les tenía mucha confianza, siempre había dudas por ser un producto o algo nuevo, devenido de otro género y de otro público completamente distinto, pero que bueno, marcaron un poco cómo vendrían a ver, qué es lo que vendría a pasar con este género en particular y todo lo que tiene que ver con cuestiones a lo mejor de derechos y... A ver, esto no es nuevo porque incluso hasta la época, hasta los años, vamos a decir que hasta la segunda mitad de los años 90 mucho no varió en el mercado americano el tema de los creadores de cómics, ¿no? Pero bueno, en cuanto a los derechos y al poder que tenían sobre los personajes que creaban, tuvo una controversia que muchos que sigan el mundo del cómic, Guille seguramente que es el que está más metido en esto, es el que conoce bastante lo que tiene que ver con el trasfondo no voy a decir de la explotación, pero sí un poco de todo lo corporativo que tuvo la industria, porque no nos olvidemos que en Estados Unidos es una industria poderosísima que movía en su momento muchísimo dinero, muchísimo poder, tenía muchísima influencia en el mundo artístico y bueno, había un poquito vamos a decir, de desigualdad en cuanto a lo que es el trato a creadores, a editores, a dibujantes, letristas, coloristas. Y Superman, la primera película, viene a dar un poquito de aire para que los creadores realmente de estos personajes que han hecho ganar tanto dinero a tantas empresas y vinculadas con el género, ¿no? Empezaron a darse un poquito más a conocer y empezaron a poner un valor, ¿no? a lo que sus obras realmente daban al mundo del entretenimiento. Se los empezó a reconocer y ya lo vamos a hablar más adelante porque en la segunda mitad del programa, la segunda película tiene mucho que ver con esta primera y con el logro, digamos, a la hora de poner un poquito más la luz en los creadores y de darle la importancia como creativos realmente a las personas que estaban sentadas y dibujaban o sentadas y pintaban o pegaban letras, ¿no? Más allá de la imagen o más allá de la pertenencia a las grandes editoriales, ¿no? De ese momento. Superman es una película vieja, como dijimos. La primera es esta primera película porque tuvo secuelas, pero ve la luz en el año 1978. Tiene la dirección del señor Richard Donner, que es un director que para ese entonces, no sé si, creo que no estaba tampoco tan arraigado en cuanto a su profesión como lo es ahora, pero bueno, es una persona que dirigió bastante bien esta peli a mi gusto. De hecho hay una versión del director que quitaron bastante de las cosas que él había logrado y que después pudo concretarse de ver, pero bueno, por dar un pantallazo así rápido de otras pelis que a lo mejor a los que siguen las películas de los 80 van a reconocer su nombre por los Goonies, esta película de aventura es muy conocida, ya a lo mejor en otro género, ¿no? Pero por ejemplo la hoy casi película de culto Lady Halcón, que la protagonizaba una muy joven Michelle Pfeiffer y nunca me acuerdo, creo que se llama Hubert Hauter, este actor de nombre muy complicado, que fue, bueno, una de las caras de Blade Runner, ¿no? De uno de los androides. Es una película muy interesante sobre una maldición, una película medieval de fantasía genial. Bueno, la saga de Arma Mortal con el señor Danny Glover y ¿cómo se llama? Y el de Corazón Valiente. Ay, se me fue el nombre. Mel Gibson. Mel Gibson. Así que es un director que tiene una marcada trayectoria, pero en este momento era un muchacho joven, estaba también en sus primeros años y esta es su primer peli así súper potente, taquillera, porque esta es una película de gran presupuesto. La protagoniza en su momento, para quien hoy ya es un icono, pero para ese momento era un actor básicamente desconocido, que es el señor Christopher Reeve, que ni siquiera figura primero en los créditos, obviamente, porque era un actor muy desconocido a pesar de ser Superman. Pero bueno, lo secundaban una serie de actores también muy conocidos, veteranos ya, y dos que ya en particular habían sido ganadores de premios Óscar y ya tenían una carrera labrada y una reputación importante, como el señor Marlon Brando y el señor Gene Hackman. Uno
hacía del señor Lex Luthor, el villano de la película, Jim Hackman, y Marlon Brando interpretaba a Jor-El, si no me recuerdo mal el nombre, que es el papá de Superman en las apariciones. O sea, son personajes que tienen un rol protagónico, pero que tenían mucho nombre, mucho peso y que ayudaban obviamente mucho. En ese momento la imagen y los nombres de los actores, en una época donde no existía internet ni muchos otros medios para difundir o promocionar una película, importaban y mucho, y eran muy valorados a la hora de encarar una producción de este tipo, que era de alto costo, ¿no? de valores de producción altos. Y bueno, la película nos cuenta, ¿qué les voy a decir? Lo que ya habrán visto mil veces, como cuando hablemos de Batman. De la historia, es la historia de origen del personaje, a diferencia de la de Batman, que vamos a ver después, que arrancamos la película no con el origen, sino ya con un Batman desarrollado y ya con mucho tiempo de pelear contra el crimen, pero en el caso de Superman asistimos a la historia de origen, a lo que fue, digamos, su nacimiento en su planeta natal Krypton, la destrucción del mismo y la cápsula que Jor-El y su madre envían a la Tierra para que con Superman, con Kal-El, que es su nombre kryptoniano real, para salvarse de la destrucción del planeta Krypton. Como cae a la Tierra, es adoptado por una familia americana de una zona rural de Estados Unidos, y bueno, como con el correr del tiempo él descubre sus poderes, se muda a una gran ciudad que es Metrópolis, que vendría a ser el símil. Metrópolis es una ciudad ficticia, pero vendría a ser el símil de la ciudad de Nueva York. Y bueno, y ahí empieza a desarrollar su carrera profesional como reportero gráfico, conoce a su interés amoroso, la señorita Lois Lane, y a su vez también divide su vida con su alter ego Superman, el protector, digamos, el héroe, ¿no? El defensor de la justicia. De la justicia, no me acuerdo si era la lealtad a la justicia y nuestra forma de vida, creo que era así el eslogan en esos primeros años de Superman. Eso después lo cambiaron, pero era así al principio, porque era una cosa muy americana, ¿no? Muy del sueño americano. Y bueno, la peli va por ahí. Nos aparece una situación en la que el señor Lex Luthor hace su aparición como villano principal, que tiene un plan muy específico para causar un desastre natural en un área muy importante de los Estados Unidos, que es la parte de lo que vendría a ser la costa oeste de Estados Unidos, todo lo que es la falla de San Andrés, donde está California, donde él planea llevar un atentado que obviamente le dará un beneficio económico importante en los resultados de determinado atentado. Y bueno, está Superman ahí en el medio y toda la trama gira en torno a ese plan maléfico del Lex Luthor y cómo llevarlo a cabo. Básicamente es eso, así el plot de la película, así muy por encima. Así que bueno, vamos a empezar como siempre. Contanos vos, Guille, algo que tengas ganas de contarnos de Superman, de la primera peli. Bueno, yo voy a hablar de la gran decepción que fue esta película para mí. Primero, antes de tirar algún que otro datito que encontré por ahí, quería contarles cómo me atraviesa esta película. Yo era muy chico cuando descubrí, digamos, que existían las películas, tanto esta como la siguiente. Debo decir que vi primero Batman que Superman. De hecho, con el tiempo me enteré que existía la película de Superman. Y alrededor de unos 10, 11 años, yo creo que lo he contado en otros podcasts, tenía acceso a un videoclub. Pude alquilar esta película con toda la ilusión de ver una película de un superhéroe, el cual yo ya leía algunos cómics, inclusive de Superman, donde él se mostraba de una determinada manera. Bueno, la cuestión es que cuando pongo la película y la veo, ¿no? Ya con quizás un cierto y corto, digamos, grado de entendimiento, me encuentro con esta peli donde las situaciones que atraviesa el personaje estaban quizás bastante lejos de lo que yo venía leyendo en los cómics. Así que bueno, para mí fue una total desilusión. O sea, recuerdo haberla visto y haber dicho, qué porquería. El final, como todo muy como contado así a las tironeadas
como que, no sé, no me esperaba absolutamente nada de lo que había visto en esa peli. El final me pareció horroroso. Y realmente fue una grande desilusión. Por momentos la película arrancaba bastante bien. Inclusive, bueno, ahora de grande debo decir que narrativamente cumple con un montón de cosas que quizás películas más actuales no lo hacen, porque, por ejemplo, hay un detalle en la película que te da pie a algo que se cuenta en la segunda película, y eso fue una habilidad, ¿no? Del director, ¿no? Es como de anticipar algo bueno, que después desencadenó en el argumento de la película siguiente. Y bueno, y es un pasaje, ¿no? Donde pasa ahí sin pena y sin gloria, pero después toma muchísima notoriedad en la secuela. La película contaba cosas que yo ya sabía, que ya había chismeado ahí en los cómics, así que recuerdo eso, recuerdo mucha ilusión que me hice antes de ver la película. Y después, bueno, no sé, me pareció como que algo le faltaba. Me pareció que se resolvía todo de una manera bastante ilógica, quizás, esto eh, de darle vueltas a la Tierra, me parecía como muy tirado de los pelos. O sea, no me lo imaginaba tampoco en los cómics. Entonces fue realmente un choque para mí en ese momento. Ya les digo, con lo que yo traía, ¿no? Leído que bueno, que quizás, bueno, estaba en una época, les estoy hablando más o menos del 94, 95. Y bueno, imagínense que también la historieta en ese momento ya pasaba por otros lugares, ¿no? Había muchos poderes, había muchos personajes de otro planeta. Entonces, bueno, ver esta película muchos años después, nada, me pareció como un choque bastante terrible. Que bueno, nada, no me deja, digamos, nunca me dejó satisfecho en ningún momento. La recuerdo de una manera bastante grata, digamos, porque bueno, porque es Superman y por lo que está conectado conmigo y con lo que hago, pero nada más. O sea, por ahí prefiero destacar de este personaje otras cosas que se han hecho más adelante, ¿no? Quizás otros directores que han logrado captar un poco más la esencia del personaje, y no quizás esto que, a ver, me parecía fantástico, no sé, el personaje que lo encarnara Christopher Reeve. Me parece que la estética es la justa, o sea, Luisa Lane también, pero bueno, en sí lo que voy es que de manera argumental, ¿no? Me dejó muchas más preguntas, ¿no? Que certezas, así que bueno. Claro. Trato de no tirarle hate, inclusive porque ya les digo, es algo para mí que tiene mucho que ver, ¿no? Con algo que me gusta, pero bueno, me parece que quizás no sé tampoco si se podría. Ya les digo, es una película muy vieja. La recomiendo para que la vayan a ver, porque tiene cuestiones, son como pasajes históricos ya a esta altura. Son como los primeros inicios, como vos dijiste, Fer. Así que bueno, desde ese lado los aliento a que la vayan a ver. En lo personal recuerdo mucha desilusión, no me terminó de cerrar por algún motivo. Y bueno, nada, tampoco le quiero tirar mucho bardo porque, como dije, está muy relacionada con lo que hago, y en algún punto trato, ¿no? de dejarla ahí, de protegerla, ¿no? de alguna otra manera. Con el tiempo uno se va informando,
Entonces estuve ahí chusmeando algún que otro datito. Y bueno, por ejemplo, el protagonista Marlon Brando, que encarnaba al padre de Superman, eh, era tan pero tan perezoso, digámoslo así, que no tenía ganas de aprenderse las líneas que tenía que decir en la película, Sí, de verdad. y muchas líneas estaban escritas en el pañal del bebé que ponen en la cápsula, que bueno, nada, me pareció un dato Y, como... sí, y creo que otras se las inventó y quedaron en el corte final. Sí, 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 bueno, de hecho él era como que no quería hacer absolutamente nada y nada, me pareció como que bueno, a ver, en ese momento era como la figura máxima, ¿no? Y bueno, era como que, o sea, fue a hacer la película como de taquito, pero me pareció impresionante esto de que le hayan puesto las líneas que él tenía que decir escritas en el pañal del bebé Del bebé Superman, de que para no que no se las digan olvide, él. claro, para que no se las sabía. Otro dato, el personaje que encarna a Lex Luthor, Gene Hackman, eh, tenía bigotes a la hora del reclutamiento, ¿no? Para la película, y el director en una comunicación telefónica le pidió explícitamente que no podía ir con bigote el personaje, así que se lo afeitara. En ese momento Gene Hackman le dice que no, deliberadamente que no se iba a sacar el bigote. Entonces el director recurre a decirle lo siguiente, dice, bueno, si vos te afeitás del bigote, yo me afeito del mío. Entonces, bueno, a lo cual este actor accede finalmente a sacarse el bigote, ¿sí? Bueno, lo anecdótico y gracioso de esto que sucedió fue que el director nunca tuvo bigote, entonces fue como una treta que hizo telefónicamente para lograr, ¿no? Sí. Que el actor se sacara el bigote y que, bueno, nada, que pudiera eh, como es, llevar el papel a cabo como él lo solicitaba. Como Guillo, último datito, les dejo que el personaje de Christopher Reed, bueno, tuvo que hacer un entrenamiento eh, muy arduo, digamos, para poner su cuerpo al servicio del personaje de Superman. Y bueno, tuvo un entrenador que fue nada más y nada menos que David Prowse, que sería quien interpretó al mismísimo Darth Vader en la primera trilogía de la saga de Star Wars. Así que bueno, a Superman lo entrenó Darth Vader. Así que bueno, nada. Menos mal que no lo llevó por el lado oscuro. Sí, exactamente. Aunque después en otras cintas se pone Ah, borracho sí, y es hace verdad, algún... Entonces medio como que ahí lo contagió un poco. Nada, les dejo estos datos. Para mí, Superman no fue lo que yo esperaba. Yo era muy chico, quizás. Hoy la recuerdo de una manera grata. Vayan a verla. Pero bueno, nada, eso. Me pasó eso y no sé si estará bien o mal. Me genera, ¿no? Un poco de controversia esto de que sea un personaje tan icónico y tan importante para mí y que me haya sucedido esto. Pero bueno, es como mi apreciación personal, así que bueno. Vayan a verla, que aunque sea por un registro histórico, está bueno. sí. Sí, yo, a ver, a mí me parece una, yo también, bueno, yo cuando la vi en su momento a lo mejor no, también debió haber sido por ahí en alguna parte tal vez de la primera mitad de la década del 90, obviamente. Antes que eso seguro no, creo haberla visto en televisión, creería, o en VHS, pero casi seguro en televisión. Y dentro de todo a mí, lo que pasa es que claro, hay que verlo como algo de su época. A mí en retrospectiva me parece una peli, como peli de origen del personaje, no me parece, me parece bastante acertada en cuanto a cómo presentar a estos personajes que ya tenían bastante carrera en el mundo del cómic, que eran tan importantes. Creo que se les dio un tratamiento digno, vamos a decir.
a cada uno de los personajes entre mayor y menor protagonismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte de Superman ya adulto, en Metrópolis, con todo el personal del Daily Bugle, con Lois Lane, con Jimmy Olsen, no me acuerdo el nombre del director, creo que era Perry de apellido, el director del periódico. Me gustó lo del Lex Luthor, me pareció bastante acertado el gancho cómico de hacer a este Lex Luthor carismático, por ser un villano carismático, pero que utilizaba mucho el sentido del humor, de su humor obviamente malévolo, pero me pareció que Jim Hackman lo logró plasmar muy bien, muy parecido a como lo logró plasmar muchos años después ¿cómo se llama? Kevin Spacey en la versión de Superman Regresa. En líneas generales me pareció un buen homenaje o una buena adaptación a todo lo que tiene que ver con los personajes principales, más allá de que sí, a lo mejor la resolución es en el desenlace de la película se nota un poquito apresurada, porque dentro de todo la idea y el plan del Lex Luthor está bastante... Me gusta la idea de lo que se plantea como la idea, digamos, del villano. Pero sí, coincido que el final pareciera un poquito apresurado. Tengo entendido de que el guión original es un guión completamente reescrito y que se descartó el original, en el cual trabajaron varios guionistas importantes. Entre ellos había un gran novelista, que creo que si no me equivoco es el creador de la saga El Padrino, Mario Puzo, que creo que escribió o coescribió gran parte del guión original, que después fue desechado de completo para esta versión final, porque por esos años también pasaba eso, ¿no? Había muchísimas revisiones de material, de contratar guionistas, de revisar guiones, de despedir a uno, traer otro. Había mucha injerencia en todo lo que es la parte de los ejecutivos, ¿no? de la productora o de las productoras, y bueno, metían mucho la mano y por ahí se hacía un poco, cosa que se sostuvo durante muchas décadas, pero bueno, sí, yo creo que yo creo que es recomendable para quien no tenga ni idea de este Superman y a lo mejor solo por una cuestión etaria conozca las versiones modernas. No va a encontrar nada que no haya visto en las adaptaciones nuevas, ¿no? Por ejemplo, en Man Steel. Pero es interesante ver este enfoque porque un poco nos devuelve al contexto de ese Superman de finales de los años 70, principios de los 80, ¿no? A cómo era el personaje en su momento. A lo mejor por eso vos sentiste ese anacronismo que te sabió bastante extraño, que te supo bastante extraño, quiero decir, perdón, cuando lo viste, Boguille, en la década del 90, porque, bueno, creo que era un Superman más producto de su época que en el momento en el que vos la viste, pero bueno, como pasa quien vea las películas modernas o las encarnaciones modernas del personaje hoy. Pero bueno, es una película interesante en el sentido de que no envejeció del todo bien. Hay algunos efectos que se ven lindos hasta el día de hoy y hay otros que realmente se ven feos, pero bueno, por eso es una cuestión de época y ponerse un poco en el lugar del eso contexto. destacar las partes donde Superman se echa a volar, creo que también es un antes y un después, los recursos que tuvieron a la hora de realizar esas escenas son geniales. Sí. Realmente uno lo veía y pensaba que parecía que volaba, sí. De hecho, hasta el día de hoy hay algunas escenas, no todas, pero en las secuencias en las que él levanta vuelo o despega, hay un par que se ven muy bien hasta el día de hoy. Que realmente pareciera que él, que están bien logradas. Otras por ahí son un poquito más floquitas, pero cuando vean la película se van a dar cuenta. Hay algunas escenas en las que él despega o aterriza que se ven muy, muy bien para la época. Pero bueno, sí. Pero si lo llevamos en líneas generales, no ha envejecido tan bien un gran porcentaje de todo lo visual de la peli, desafortunadamente. Pero bueno, es algo lógico. Creo que esto sirve o puede servir como recomendación más que nada como curiosidad, ¿no? Para quien le guste el personaje y conozca solamente sus versiones modernas, pegar un viajecito al pasado y ver una peli que no les va a aburrir porque no es una película aburrida. Tiene muchas cosas que no es que se van a aburrir o se van a dormir, les va a gustar la peli. Es entretenida, se deja ver. Sí, aparte como que tiene dos partes también.
Ahora la estoy analizando. Continúa, te iba a dar justo Sí. el pie a vos, Mati. Contanos algo vos ahora. Sí, sí, vi el espacio y me metí. Muy bien, te adelantaste. Muy bien. Sí, porque tiene como dos partes. La parte de cómo él se prepara, o sea, como desde su infancia, digamos, Claro. previo a Krypton, y después ya cuando ya empieza la batalla contra Lex. Como que tiene dos partes, por eso digo que lo que decimos es entretenida. Es como que está dividida ahí en dos partes y te cuentan la historia y después ya empieza la pelea, digamos, con su enemigo que va a Se ser. desarrolla bien el personaje al principio de la película Sí. y después ya toma vuelo, valga la redundancia, ¿no? Nunca mejor dicho, Ujú. toma bien vuelo solo el personaje porque trae un desarrollo previo de esta cuestión de contar el origen que funciona bien. Sí. No, bueno, a ver, yo tengo imágenes de haberla visto de chico, tengo algunas imágenes, generalmente la parte de la que aparece Superman. Esos efectos, o sea, uno lo recuerda bien. Después con el correr del tiempo, cuando uno se va interiorizando, digamos, en el mundo del cómic, hay cosas que uno va aprendiendo de la historieta o cómo es el personaje. Y me terminó chocando a lo último el Superman de Christopher Reeve. Porque como que no lo veía muy parecido al Superman de la historieta. Uh-huh. Pero eso ya te estoy diciendo ya con el diario del lunes, obviamente. Claro. En la parte de mi infancia o principios de los 90, cuando la miraba la película, obviamente me gustaba, tenía cosas interesantes, pero bueno, después con el correr del tiempo y ahora viendo releyendo un poco la historia, los productores que hicieron la película tampoco lo querían a Christopher Reeve en su principio, porque decían que era demasiado flaco para el personaje en sí. Sí, no Saben que sé, no después sé entrenó. cuántos audicionaron para el papel. Hubo desde actores súper conocidos hasta desconocidos totales, pero fueron un montón. Hasta que quedó. Sí, sí. Sí, también estuve leyendo que fue bastante manoseada, digamos, la producción de la película. Como que no la terminaron de convencer, cambiaron los guionistas, cambiaron el director. Es más, sin ir más lejos, el mismo Marlon Brando, porque creo que empezaron a filmar la película en Italia y el tipo no podía pisar el suelo italiano porque había tenido un problema con una película. Sí. Después se fueron a Inglaterra y en Inglaterra el director, por ser evasor, por evadir impuestos, no podía pisar Inglaterra, así que el director estaba un par de semanas y terminó renunciando. Bueno, por eso es como que según la época. Hubo mucho retoqueteo al principio de la producción, sí, de la preproducción, sí. Sí. Porque la película empezó a rodarse en el año 75, 76 más o menos. Claro. Se termina estrenando en 78. O sea, lleva su tiempo. Hoy pensando en una película que tarda 3 años en hacerse, no creo que aguante tanto. Me parece que. No, porque generalmente las películas se filman en un par de meses. Como mucho, 3 meses, entre 3 y 4 meses, pero más de eso generalmente no demoran en filmarse. No, y. Debe haber excepciones, pero en líneas generales más o menos el tiempo de una producción. Uh-huh. Bueno, y otra cosa también hablando del tema de la producción, todo eso, se tenían tanta confianza con la película esta que hicieron y filmaron 2 películas, no solamente esta, sino la otra. Sí, creo que la secuela también. ¿La filmaron o la escribieron a las 2 al mismo tiempo? No, yo por lo que estuve leyendo y escuchando y haciendo investigando para el programa, Superman 1 y 2. Las 2. Superman 1 y 2. Claro, por eso está la conexión de lo que dice Guille. Guille contaba que había una escena al principio de la película, que lo podemos contar, no pasa nada. Digamos, cuando se muestra un poco todo el inicio cuando la peli nos lleva al planeta natal de Superman y a Krypton con Jor-El, hay una especie de juicio antes de que empiece la película, donde se juzga a 3 criminales nativos de Krypton y se los envía, digamos, a una especie de cárcel en otro plano dimensional, que creo que se llama la zona fantasma o algo así. Sí, la zona fantasma. Y después la peli, esa trama empieza, es una trama muy cortita que está al principio de la película, y después corta y sigue con lo demás. Y esos mismos personajes son los que son los principales villanos
de la segunda película de Superman 2, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Y son los mismos actores, todo. Eh, No sabía que se habían filmado al mismo tiempo. Sí, sí, No sí, sé por por qué, eso. Es no como sé que. por qué tenía pensado que se había escrito al mismo tiempo. No, no, no. Por lo que yo estoy viendo, estuve leyendo, no. Se filmaron las dos Va, al mismo tiempo, al de mismo corrido tiempo. quiero decir, me Sí, imagino. sí, sí, de corrido. Eh, yo la verdad que no sé si es normal hacer ese tipo de apuestas, pero bueno, por lo menos sé que estaban confiados de que iban a recuperar Claro. algo de plata. Ujú. Eh, Igual igual, le fue bastante bien, porque esta es una peli que sí, su momento, a ver si tengo la recaudación por acá. eh, a ver si. 55, cos- no, algo de 500. Creo que Sí, 55 millones costó. costó 55 millones, que era un montonazo de guita. Sí, Acá está, sí, 55 millones costó, que era una fortuna para la época, estamos hablando de finales de los 70, y terminó recaudando 300. Así 300, que, ajá. así que Messi le fue bien. Sí, No, bueno, por eso mismo, entonces, eh, más allá de todo eso, la película esta dejó muchas cosas, la banda sonora eh, marcó también ahí, es más, fue nominada a los premios Oscar, la película esta. Tuvo 3 nominaciones, no ganó ajá. ninguna, pero bueno. ¿No ganó ninguna? No ganó ninguna. Que era efectos especiales, fotografía creo que era, y banda sonora. Ajá. Y creo que después le terminaron dando un premio consuelo, no sé en qué otro lugar, por los efectos especiales. Pero tengo entendido que Que en viste la que. época tuvo buena crítica, no solo del público en general, Sí, sino sí, sí. de la crítica del cine también anduvo bien, digamos. Claro, porque por eso mismo lo llamaron a Marlon Brandon, a este muchacho, eh, el que hace el ayudante del Lex Luthor, no sale el nombre del muchacho. Ah, sí, el actor El- este era un actor de comedia muy conocido, sí, sí, era un Ned veterano. Beatty. Era un veterano ya para entonces. Sí, también ganó un Oscar. Entonces, como que eso le respaldaba un poco que la película tenga un cierto éxito. Ujú. Por eso le llevaron acá al viejo este bufarra. Yo le digo al viejo bufarra a Marlon Brando, porque dice que tenía bastante de mal humor Sí, sí, para trabajar. era un tipo difícil. Ya en sus últimos años, o en su edad ya adulta, ya en sus últimos años de carrera, vamos a decir, se sabía que era un tipo complicado. Tenía ya un cachet muy elevado, ya era muy exigente. Tenía sus excentricidades, sí, sí. Y aparte era un tipo difícil. Era un Orson Welles. Era complicado laburar con él ya en esa época. Como que estaba arriba del pony, ¿eh? Sí, sí. Pero tenía con qué. Por así decirlo. Sí. Bueno, y por ejemplo, otra información que también estuve viendo es que la fortaleza de la soledad, ¿sí? ¿Así el nombre? Sí. Sí, la de Sí. la casa de Superman. Sí. Algunas partes de fondo están pintadas a mano, digamos, ¿sí? En esa época se utilizaba mucho extender ¿cómo sería? La escenografía de fondo. Sí, que mucha de la Eh, escenografía de los escenarios fueran a veces que fueran una fusión sobre elementos reales superpuestos sobre pinturas a mano. Sí, sí, se usó claro, muchísimo tiempo, hasta la década del 90 se usó sin, eso. sin ir más lejos, Star Wars, hay un video dando vuelta por YouTube, si lo Sí, Star buscan, Wars, sí, sí. eh, de Star La Wars. clásica era esa, era la maqueta o miniatura con el fondo pintado Sí, o con ajá. fotografías superpuestas, sí, sí. Sí, no, fotografía no, pintura, era pintura Sí, en real. O algunos sea, casos. pintura acá, con acrílico, con óleo, no sé Sí, sí. con qué carajo pintaban y eh, por eso también Las primeras imágenes de la peli que te muestran Krypton sí. arranca bien a lo Star Wars, o sea, mostrándote una vista aérea Ujú. donde te muestran un domo y eso está hecho así full maqueta como Sí, es Star Wars, ¿no? claro, como era la Como la costumbre. Sí, sí. primera trilogía. La maqueta se sigue usando actualmente. Si Sí, está bien en hecha algunas y cosas se sigue usando todavía, sí, sí. si vos la ves, se sigue utilizando y queda bien. Sí, pero más con una cuestión artesanal, porque ahora, hoy por hoy creo que es más barato. Habiendo tantas empresas que hacen y habiendo avanzado tanto la tecnología Sí, CGI, es bastante más barato una imagen digitalizada que una maqueta física, creería yo. sí, a ese nivel sí. Antes era una cuestión de tecnología que no existía.
aplicada al cine, a los efectos especiales, ¿no? Sí, bueno, sin ir más lejos, George Lucas fue el que creó, digamos, la tecnología para hacer un montón de cosas. Bueno, Sí. Así que se vieron en Star Wars por primera vez, sí. claro. También creo que fue lo querían que dirija la película también. George Sí, Lucas, creo que pero fue uno de los bueno, directores convocados, sí, también. Sí, junto con Spielberg. Y lo que pasa es que eran, en ese momento, George Lucas y Steven Spielberg también eran sus primeros años. Ujú. Creo que. Mirá, no quiero mentir, pero me parece que la primera de Star Wars se estrenó en el 76. Sí. Me parece. Así que ya se había empezado a hacer un nombre como director por el exitazo de Star Wars. Creo que fue en el 76. Bueno, y Spielberg estaba ahí en la mira, digamos, y bueno, los productores dijeron, no, vamos a esperar que esté en el Tiburón para ver qué repercusión tiene, si Claro. lo contratamos o no. Cuando vieron que Tiburón tuvo éxito, el tipo ya se comprometió con otra película y bueno, no lo terminó dirigiendo, pero también posiblemente también la va a terminar dirigiendo, digamos. Uh-huh. Pero son cosas que van saliendo con el correr del tiempo. Imagino que después, más adelante, veremos otras películas actuales que van a empezar a salir así noticias como que, sí, bueno, yo que intenté convencer a tal y convencer a este. Uh-huh. Bueno, pero bueno. Después, volviendo para la película, ya para ir terminando y cerrando, Sí. la peli, qué sé yo, para mí como son dos películas en una, como yo decía. La parte previa a ser Superman y la parte ya cuando empieza en Metrópolis. Entretenida, hay efectos especiales que la verdad que no envejecieron bien, pero bueno. Después lo demás se lleva. Y bueno, a mí lo que me molestaba, el hecho de que Christopher Reeve no tenía la estética. Si bien, no sé, actoralmente tendrá sus dotes, pero bueno. Estéticamente no congeniaba para mí, para el personaje de Superman, historieta. Pero bueno, como decís, es una adaptación, son cosas, son medios diferentes, bueno. Así que eso más o menos. Bien. Bueno, si les parece, muchachos, podemos pasar a la segunda parte del programa, ya con la segunda peli de la que vamos a hablar hoy, que nos toca hablar hoy. Y bueno, como dijimos al principio, la segunda peli también está relacionada con otro gran superhéroe pilar de DC Comics, que es Batman. Película posterior, obviamente. Esta ya es una era finales de los 70 y esta ya es finales de los 80. Pero bueno, a ver. Esta también, vamos a decir que aunque pasaron bastantes años desde el estreno y el éxito y la repercusión de Superman y de las películas de superhéroes protagonizadas por Superman, fue un poco un empujón que permitió que Batman tuviera también su primera adaptación cinematográfica AAA, vamos a decir. Porque bueno, la historia del personaje, de este personaje de cómic, como todos saben, venía un poco lastrada por la serie cómica sí, no sé si cómica, pero paródica, vamos a decir, de los años 70 de Adam West. Entonces un poco lo que se intentaba hacer con Batman es devolver un poco no sé si a los orígenes del personaje, pero sí a la esencia en sí de Batman como una figura súper oscura, ¿no? Como una figura realmente aterrizadora, como algo más propio del cine noir que digamos de lo psicodélico de los 70, ¿no? Que se quería despegar eso porque encajaba más el perfil, no solo con el perfil del Batman de la década del 80, sino un poco también por cómo había empezado realmente el cómic, porque el cómic también empezó así como un cómic bastante con tintes muy muy oscuros. Bueno, que voy a decir esta peli que la mayoría no conozca, pero bueno, digo alguna cosita así muy rápido. Esta, como dijimos, no es una historia de origen. Cuando la película arranca ya Batman lleva un tiempo, aunque es una figura medianamente desconocida todavía en el mundo de Gotham City. Batman ya está dando hace un tiempo está empezando a ejercer desde la sombra su papel de vigilante, ¿no? Y está empezando a rumorearse de la existencia de este vigilante nocturno. Y se está empezando a dar eco o a hacer eco de a poco entre la prensa
entre los ciudadanos, entre, digamos, la opinión pública en general. Pero no nos cuenta la historia de origen per se, más allá de que hay una explicación un poco más por encima de cómo llega a crearse el personaje. Arranca de otra manera. Y bueno, nos lleva a una Gotham City de, vamos a decir, no sé si decir de los años 80, porque creo que es un poco atemporal la peli, porque la peli tiene... es que es un poco difícil de describir porque todo lo que tiene que ver con la fotografía, o sea, muchos de los escenarios, de la estética, es un poco atemporal. Si bien uno en los vehículos puede ver cosas de los 80, todo lo que es la arquitectura de la ciudad y toda esa imagen tan particular a veces cuesta un poquito colocarla en una época exacta o identificarla con una época en particular, más allá de algunas cosas muy puntuales. Pero bueno, la historia nos cuenta eso justamente, que en esta ciudad también ficticia, este héroe o este vigilante, vamos a decir, empieza a luchar el crimen de manera clandestina, una figura que se la reconoce como una especie de hombre murciélago, de murciélago gigante, que aparentemente tiene la vista fija en todos los bajos mundos de Gotham y ataca concretamente al crimen, desbaratando bandas, peleando con matones, con toda la clase baja criminal de Gotham City. Y en lo que tiene que ver con la vida a lo mejor un poco más social, vamos a decir, en los aspectos más altos de la elite de Gotham City, todo lo que tiene que ver con, digamos, los jefes de policía, el sistema político, el alcalde, el fiscal de distrito y el mundo empresarial, los millonarios, empiezan a aparecer personajes muy de a poquito, y entre ellos está, bueno, obviamente el alter ego de Batman, que es Bruce Wayne, porque para mí en realidad Bruce Wayne es el alter ego de Batman y no al revés. El verdadero personaje es Batman. Bueno, la película se desarrolla empieza en una fiesta, digamos, que organiza Bruce Wayne para distintas celebridades de la clase, vamos a decir, media o de la clase alta en realidad de la ciudad, que coincide con la llegada de una fotógrafa a Ciudad Gótica o Gotham City, que es interpretada por Michelle Pfeiffer. No, Michelle Pfeiffer no, perdón, por ahí está modelo, se me fue el nombre, muy conocida. Ahí se me fue. Schiffer, Kim Basinger. Que es una periodista recién llegada, una fotógrafa de guerra que viene de fotografiar otros conflictos, y es invitada también junto con Alexander Knox, que es otro representante de uno de los medios más importantes de Gotham City, a la fiesta de Bruce Wayne, donde ahí se presenta por primera vez el personaje. Y en paralelo se cuenta un poco cómo es el submundo, digamos, de las mafias, ¿no? Y de los grupos y las organizaciones criminales que controlan todo el mundo criminal de Gotham City, donde hay en este momento una especie de cabeza o jefe de la mafia que se llama Carl Grissom, que en realidad es un mafioso, un gángster, el líder de una banda de gángster que controla todos los bajos mundos de Gotham, pero que tiene una fachada obviamente de empresario, concretamente de empresario químico, de una química importante, y tiene una mano derecha que es otro matón, psicópata y asesino, que su gran hombre de confianza, se llama Jack Napier, que vendría a ser el personaje que después se convertiría en Joker, porque en esta película aparece Joker por primera vez, interpretado por Jack Nicholson. Y bueno, se desarrolla un poco, cuenta un poco, al no contar un poco la historia de origen de Batman, sí cuenta la historia de origen de este personaje de Joker, que es la versión más fiel que hasta ahora se ha contado, digamos, de manera cinematográfica con relación a su contraparte de cómics. Más allá de algún que otro matiz, es en líneas generales la más fiel al origen real del personaje, o de uno de los personajes. Y digamos que el conflicto principal de toda la peli se da con Batman, ¿no? Conociendo este nuevo villano que se presenta y que empieza a azotar Gotham City con unos métodos hasta ese momento prácticamente nunca vistos, ¿no? Porque toma el control
del crimen de la ciudad. Bueno, se va desarrollando la lucha entre Batman y Joker. Es interesante verla para quien conoce, quien ha visto películas animadas o quien ha visto otras pelis de Batman, del universo de Batman, en especial la de Nolan, porque esta es otra aproximación bastante certera al cómic, donde se ve el principal conflicto, ¿no? Ese antagonista entre estos dos personajes tan icónicos del universo de DC, entre Batman y Joker, y a su vez tenemos una subtrama que es la protagonizada por Kim Basinger como interés amoroso de Bruce Wayne / Batman. Cuento así muy rapidito por encima algún detalle, más o menos la trama ya la acabo de resumir, así que no voy a ir de vuelta con lo mismo, pero bueno, entre el grupo de actores contaba ya con un grupo de actor está dirigida por Tim Burton, lo dijimos al principio, y de hecho de ahí viene mucho de la elección del personaje principal, porque lo interpreta Batman, Bruce Wayne lo interpreta el señor Michael Keaton, que ya venía de trabajar con Tim Burton en Beetlejuice, una película también, una sátira de terror, ¿no? De humor negro, una película de terror cómica, vamos a decir, con personajes orientados, ¿no? a todo, al universo, ese universo mental que tenía y que tiene todavía el señor Burton en la cabeza. Y en esta ocasión, obviamente interpreta el personaje principal, a Batman y a Bruce Wayne. Trabaja el señor Jack Nicholson, que de hecho es la estrella principal de la película. Su nombre aparece primero en los créditos, que interpreta a Jack Napier / el Joker. Bueno, la señorita Kim Basinger, que era una modelo y actriz muy conocida de ese momento. Y bueno, ahí hay algún que otro actor secundario conocido también. Pero vamos a decir que los tres más importantes son esos tres, porque de hecho el eje de la película es alrededor de la relación entre los tres personajes, entre Vicky Vale, que es el personaje de Kim Basinger, la periodista, Bruce Wayne y Batman, y Joker / Jack Napier. Así que eso es lo más destacable que podemos decir del cast, que tampoco es tan extenso. Así que bueno, Guille, contanos algo vos, a ver qué quieras hablar, qué quieres contarnos de Batman del 89. Bueno, Batman... Perdón, y música de Danny Elfman, no lo dije. Que el mítico, icónico y mejor tema de Batman que lo inventó el señor Danny Elfman nace en esta peli. Perdón, ahora sí, continúo. No, yo lo que iba a contar de esta peli, como antes anticipé, me tocó verla primero, ¿no? que Superman. Supongo que también quizás levantó muchísimo la vara, y cuando vi la de Superman me pareció una cagada. Pero recuerdo ser pero muy chico. Recuerdo a mi hermano como muy exaltado por ver la película. Recuerdo que fuimos con mi padre casi a la tarde-noche a ver la película al cine. Creo que habíamos ido al mítico Gran Rex, que es un cine que existía acá en la ciudad de Rosario. Para los que sean de Rosario sabrán cuál es o dónde quedaba. Y recuerdo que comencé a ver la película, y en algún momento de la película, claro, ya era un poco tarde, y me dormí. Pero yo era muy chico, o sea, tendría alrededor de unos 7, 8 años, pero recuerdo haber salido con muchísima alegría. No sé si era una película para que yo la viera a esa edad. Creo que mi viejo me habrá llevado contemplando esto de que me iba a dormir. Entonces, bueno, era como un punto a favor, así no veía tanta crudeza y esas cosas. También no recuerdo cómo entré al cine con tan poca edad, pero bueno, la cuestión es que recuerdo que había salido súper contento de haber visto aunque sea un pedazo de la película. Instantáneamente después era toda una locura. Recuerdo, no sé, en la escuela chicos con carpetas de Batman, con cartucheras de Batman. Había sido un suceso
tremendo, tremendo, tremendo. Fue como un antes y un después, era Batman hasta en la sopa. Así que bueno, nada, tengo unos recuerdos, pero muy fugaces en una primera instancia de esta peli. Y después, bueno, ya de volver a verla, ¿no? En VHS. Y bueno, y qué decir, todo, o sea, majestuoso, desde la ambientación, el traje de Batman, el hecho de que el personaje tenga los ojos pintados de negro, ¿no? A diferencia de ese traje ridículo que utilizaba en esa serie donde se lo banalizaba bastante, junto a Robin. Y nada, y es para mí también inclusive resaltar desde lo argumental, quizás toda esta cuestión de este Batman que a diferencia de otras entregas más futuras, yo pienso que como esta no hay otra igual, las que vinieron después se le pueden acercar muy poquito, pero no le llegan ni a los talones, por la construcción, ¿no? de este Batman totalmente plantado. Por citar algunas cosas, hay una parte donde, bueno, él salva a la protagonista, a Kim Basinger, y queda a un escasos centímetros del Joker, donde lo apunta con un arma, y vos decís, y la cara, ¿no? Del Guasón, digamos, de sorpresa, y vos decís, ya está, o sea, lo tiene ahí a tiro a unos pocos centímetros, le vuela la cabeza, y esa arma que se despliega, ¿no? Sí, y que lo ayuda a escapar, o sea, desde lo argumental, toda esa situación, qué sé yo, esta parte de la política, donde no es, o sea, donde el Guasón intenta hacer quedar mal a Batman a través de la televisión, y cual peronista promete regalar dinero en las calles. Y es papel pintado. Claro. Y, o sea, toda la cuestión argumental está, Sí. pero súper, súper bien desarrollada. Yo creo que la película cierra por todos lados. La crudeza también, que, digamos, o sea, vos veas, Batman tiene esta particularidad de que no mata, digamos, que trata de matar, de no matar, digo, en los cómics. Toda la crudeza que circunda alrededor del personaje es brutal, digamos. Y realmente, bueno, realmente es una obra de arte por donde se la mire. Bueno, traje ahí algunos datitos, ¿no? Que se van conociendo, como dijo Mati, con el correr del tiempo. Pero bueno, en líneas generales yo creo que es una obra maestra. La música, los trajes, o sea, Sí, toda la estética. Coincido totalmente. Toda esta parte bueno, de hecho, toda esta parte del Guasón, con lo que hace con su especie de pareja, ¿no? Que es como que hay como un maltrato ahí. Hay como, dentro de la misma película hay muchos tintes así argumentales diferentes, que nada, que te movilizan un montón. Ver a Nicholson matar a una persona con una pluma, esa parte es épica, ¿no? Sí. Tipo dice, la pluma más poderosa que la espada. Es como, Sí. no sé, no hay nada más épico que
que eso. Así que bueno, nada, súper recomendable. Yo la recomiendo inclusive más que cualquier otra película de Batman Sí. que se haya hecho después. Mucha gente reivindica o ha crecido con las películas de Nolan. A mí me parecen una cosa horrorosa. Sí. Pero realmente esta parte de Batman, quizás no las que continúan a esta, pero esta parte en fundamental creo que es todo lo que está bien en una película de superhéroes, ¿no? Que después no se replicó. Tiene ahí algunos aires por ahí, puedo llegar a decir, alguna película de Snyder, algún que otro aire, pero bueno, creo que nada se le acerca a esta Batman de Tim Burton, que inclusive, bueno, si ustedes ven la serie animada de Batman, Claro. tiene muchísimo de esta película, y esa serie animada fue muy exitosa, entonces, bueno, creo que la ecuación que hay adentro de esta película funciona a la perfección, ¿no? Así que bueno, nada. Como datitos, el auto que se utilizó para hacer el Batimóvil era un Chevrolet Impala. Son cosas que, qué sé yo, que a mí personalmente no me llaman mucho. Qué gran Batmóvil es el mejor, lejos. No hubo otro como Sí, ese. exacto, sí, la estética exterior era perfecta, digamos. Bueno, el auto adentro, ya saben, era un Impala. Hay unos momentos donde se modificó el guión, que es como que se improvisa. La parte icónica donde. Y esto lo relaciono con esta cuestión, ¿no? De este Batman que está bien parado, ¿no? Frente a la situación. Hay una parte donde él tenía que decir yo soy la noche, y Michael Keaton cambia la frase Pasa la historia. y pasa la historia, claro, y en vez de decir yo soy la noche, dice yo soy Batman, amigo, o sea, es como, ¿me entendés? La rompe porque... Esa frase pasó a la historia. Hoy es un meme, pero es la frase histórica. I'm Batman. Sí, Esto es el sí, Batman, La vos. improvisó Keaton, como decís vos, la improvisó Keaton en esa escena. claro. Bueno, y un dato así similar a los que tiramos anteriormente con los directores y demás. En un momento las negociaciones que había para contratar a Jack Nicholson estaban ahí. Entonces lo que hace la producción es enviarle un mensaje, digamos, a Robbie Williams para que interprete al Joker, pero bueno, en realidad toda esta movida de incluir a Robbie Williams era una farsa, digamos, era algo que no estaba en los planes ni de cerca, sino que fue una jugada como para presionar a Jack Nicholson, Sí, para que acceda finalmente exactamente. claro, al papel de Joker. Warner Bros. Después comenta esto, lo cual, bueno, Robbie Williams No le cae muy bien, ultra enojó, y decidió no hacer más nada con Warner Bros. De hecho, hasta incluso lo quisieron reclutar para que haga el papel de Enigma en Batman Forever, y les dijo que no, por aquella, ¿no? Treta. Claro, por aquella mentirita que Sí, le sí. habían hecho para presionar a Nicholson. Y bueno, nada, eso, al final era como que lo reutilizaron y después terminó reenvenenado. Hasta que, bueno, creo que en algún momento Warner pidió disculpas públicas, y creo que se disculpó con el mismo actor, y bueno, y como que más o menos ahí subsanaron un poco Sí, sí. la relación. Todo se indultó. Así que bueno, si la pueden ver, vayan a verla, que creo que es no sé si es lejos uno de los mejores momentos también de Tim Burton, Sí. y eso que ha tenido Exactamente. muchos. Sí.
Pero bueno, es como, Sí, es es un momento muy como, fino, sí, sí. sí, de ahí tendrían que aprender más de uno. Sí. Eh, Así que vayan a verla. Bien, sí, yo estoy de acuerdo, suscribo cada palabra que dijiste. Voy a agregar alguna cosita nada más para matizar un poco, pero es exactamente lo que yo pienso. Antes de darle de paso a Mati, eh, creo que el universo y la visión que le dio Tim Burton eh, a este Batman en particular y al universo de los personajes de Batman en ese momento fue tan única, fue tan icónica, fue tan majestuosa y brillante en todos los aspectos posibles, porque es una película que, eh, a ver, más allá de que la historia está buena, está entretenida, si uno incluso la escucha o la ve, mejor dicho, la ve sin sonido, quedas maravillado también. Es una película que estéticamente en cada uno de los detalles, no solo en los personajes, en el vestuario, en la estética de la ciudad, en los encuadres de los ángulos de cada toma, todo está perfectamente trabajado en un estilo artístico y una orientación artística majestuosa, brillante, es preciosa por donde la ves, dentro de ese aspecto oscuro, ¿no? De ese aspecto tan noir. eh, Todo está perfectamente recreado y es una estética de Batman que solamente uno puede ver a lo mejor tal vez en los cómics. No ha podido ser reproducida en ningún otro formato, intencional o no intencionalmente. Es tan única el universo, el colorido, el gusto que tiene esta película, no sé cómo describirlo de manera visual, que tiene esta película en todos sus detalles, que no es imposible encontrar algo parecido en cualquier otra película, sea de superhéroes o de lo que sea. Creo que fue el momento justo para que Tim Burton dirigiera, y todo el equipo creativo detrás de él, eligiera estos personajes, eligiera esta historia, esta estética, esta visual tan impresionante que tiene la película, que es bellísima, majestuosa, es lo mejor, que por eso es tan recomendable ver esta película si uno tiene tanto del Batman más actual, ¿no? Creo que por eso también funcionó, porque cumplió un doble propósito, ¿no? Logró lo que realmente los productores y más que nada los fans de los cómics necesitaban y querían del personaje, que es volver a presentar a un Batman de manera general, que la gente tuviera una idea de Batman como realmente era, como un personaje oscuro, con unas tramas súper adultas, crudas, como dice Guille, y con esa estética tan característica y oscura del personaje, que es, a ver, es la contraluz, vamos a decir, en este caso, de un personaje tan distinto como Superman o como la Mujer Maravilla. Batman es el contraste perfecto en su universo, en su estética, en su idiosincrasia, en su idea, en su concepción general de la lucha del bien contra el mal, pero del lado realmente oscuro, no tan benevolente, tan Boy Scout como a lo mejor lo representa un poco más Superman. Yo creo que por eso también la serie de televisión funciona también, porque la serie de tele de que mencionaba Guille, la serie de los 90, y del que ya hemos hablado si no me equivoco, en algún otro programa del Asteroide M, funcionó porque está basada prácticamente en esta película, en la estética que se le quiso imprimir a esta peli y en ese estilo de los cómics de Bruce Timm, ¿no? De ese estilo tan noir también, y pasando por el Art Deco. Pero bueno, funcionó muy bien porque no voy a decir que es un producto derivado, pero está en perfecta sincronía con esta peli, la serie animada. Creo que para mí las tres mejores alternativas que tiene cualquiera que le guste Batman o que quiera saber del personaje, las tres mejores aproximaciones en medio son la película de Tim Burton, esta primera película de Tim Burton, la serie animada de los 90 de Warner Brothers y la saga de videojuegos de Arkham. Creo que son las tres aproximaciones, las tres mejores aproximaciones que uno puede tener a este personaje y este universo en particular. Así que es súper recomendable que la vayan a ver, porque esta para mí envejeció bastante mejor que la primer peli que vimos, que es Superman. Tiene sus cositas obviamente de la época, pero envejeció en líneas generales mucho mejor, porque tiene, más allá de un guión para mí un poquito más, bastante
bastante más sólido y tiene unos personajes más interesantes. Porque acá hay una serie hay 3 personajes principales y no está tan enfocada la mirada en uno solo como podría ser en Superman. Pero sí, lejos cualquier persona que haya crecido con las películas de Nolan, de las cuales yo también estoy de acuerdo de que dejan bastante que desear. Creo que de toda la trilogía de Nolan me podría llegar a quedar con mucho reparo con su primer parte, con Batman Begins, pero ya la segunda y la tercera, la verdad que, bueno, y ni hablar después todo lo que es el bodrio ese de 2 horas y pico, casi 3, de la Liga de la Justicia, bueno, y todo lo que vino después. Y Joker, no van a encontrar otro Joker mejor que este, a mi gusto, porque si bien podemos decir que la interpretación de Joaquín Phoenix de hace muy poquito tiempo, con su famosa película Joker, que ha sido tan exitosa y se ha convertido en la película independiente más taquillera de la historia, funciona bien, es una buena película, pero tiene muy poquito del personaje del cómic. Porque podría haber sido la película de Joker, podría ser la película de Pepito el payaso, y tranquilamente podría haber funcionado. El Joker de Jack Nicholson tiene todo ese histrionismo, toda esa teatralidad que tenía el Joker de los años 80, y a su vez tiene todo eso siniestro, psicópata, oscuro, depravado que tenía el Joker también de los 80. Creo que es el papel, la forma en que Jack Nicholson construye a este personaje es el reflejo del Joker de los 80, que, por ejemplo, por dar un ejemplo, el Joker de la broma asesina, de The Killing Joke, creo que lo llegó a conjugar bastante bien y a lograr ese desbalance, ese, vamos a decir, ese viaje tan largo que hay desde ese personaje tan histriónico, tan teatral, tan loco, ¿no? Tan cómico, a ese extremo tan psicópata, tan retorcido, ¿no? Que conjugaba en un mismo personaje. Creo que para mí es la mejor interpretación y la mejor adaptación de este personaje, basado obviamente en el Joker de finales de los 80 y de, por ejemplo, de obras como la broma asesina de Alan Moore y de Brian Boland. Así que bueno, ahí, súper recomendado. Suscribo todo lo que dijo Guille y adelante a verla, que esta verdaderamente vale muchísimo la pena. Mati, termina el programa vos, te dejamos lo último. No, a ver, para mí la película, cuando salió en su momento, también rompió mucha cabeza. Si bien me gustaba, había algo que no me terminaba de convencer, pero bueno, capaz que es una apreciación mía. Será por la atmósfera que genera Barton en las películas. Evidentemente no es de mi agrado, pero bueno, tiene muchas cosas buenas la película que rescato. También tiene una escena que me causa gracia también, que es pues, la que tiene que levantar la mirada para escaparse con Kim Basinger, sí. Hay 2 cosas ahí, que el traje es durísimo, que para mirar para arriba se tiene que inclinar todo el cuerpo para atrás, o sea, es muy icónica esa. Yo cada vez que la veo me causa gracia, pero bueno, ya repito, es una apreciación mía. Me gusta la parte del ¿cómo se llama esto? Del Joker, del Guasón, que no tenga, bueno, le voy a spoilear, pero ya está, a esta altura del partido, que no tiene cuerdas vocales, es como que tiene una risa ahí media rara, no sé, como que da, por lo menos lo que yo vi, que cuando él se desintegra, como que le queda una cosa media rara, y no sé si te ubica más o menos lo que estoy diciendo, Fer. No exactamente. No estoy... Viste que cuando lo matan al Joker, es como que queda una risa, como una especie así de aparatito que hacía la risa. Sí. Sí, eso mucho no entendí. Yo entendí como que no, como que el tipo no tenía, o no parecía, no sé, algo raro. No, eso es un aparato que tenía él grabado con una risa falsa, no
No significaba más que eso, nada más que quedó funcionando en su bolsillo. No sé. Claro, es como una broma. Era como Era como una una broma. broma, como, claro. No sé qué entendí. Claro, es como Claro, que te fumaste, él muere y. te fumaste cualquiera, o no sé qué había fumado cuando Sí, viste sí, esa sí. parte. Pero no, nada, era un aparato que él Claro, es tenía como que como con muere el payaso, claro, con digamos. su repertorio de cosas relacionadas Bueno, con los por eso, payasos, tío, estaba esa, que quedó funcionando yo o se activó justo en ese momento. durante muchos años yo me creí que eso era porque el tipo se había derretido. Mirá la locura que tenía yo en la cabeza. Como que se había derretido, ¿viste? Que entonces como que no tenía cuerdas vocales, entonces eso hablaba por el tipo. No, Nada que ver. creo que vos te Nada. habías fumado algo y el derretido eras vos, me parece. Pero bueno. Pero bueno. Durante mucho tiempo me lo creí. Pero bueno, Claro. eso. Eh, sí, qué sé yo. A mí la peli. Una película. Será que a mí tampoco mucho me gustó el personaje. A lo mejor ustedes son más fanáticos del personaje, de la película, de un montón de cosas. Yo prefiero, con el correr del tiempo, digamos, me fui dando cuenta de que prefiero ver más las películas animadas de DC, Bueno, no, ni hablar, sí. de Batman, O sea, sí, son una buena alternativa también, sí, sí. antes de que ver una película de DC con actores reales, digamos, sí, de live action. No, bueno, nosotros con Guille creo que coincidimos que en realidad las únicas live action realmente valen la pena es esta, y tal vez la 2, pero más Sí. que nada esta, y el resto sobran. El resto sobran mal. Mm. Realmente creo Bueno, que en cuanto a... Sí, no habíamos mencionado las pelis, y como recomendación lo vamos a decir, las pelis animadas de Batman son muy buenas también. ¿Eh? Hay algunas muy buenas, en especial porque son adaptaciones, a veces 1-1, a veces un poquito menos, de grandes sagas o miniseries de Batman. No sé, Hush, claro, de arcos. por decir una cosa, Hush, Bajo la Capucha Roja, The Killing Joke misma, No me puedo El acordar, Caballero de la Noche regresa. Bueno, sí, hay muy buenas adaptaciones pero que son obras de cómic. sí, hay una película animada en la cual como que casi como que intenta dejar el personaje de Batman y tiene un romance con, no me acuerdo de la película, que la que hace de Gatúbela, con Felicia, No, tiene un romance ahí. no, Felicia es otra gata, pero de otro universo. Ah, está, Es la estoy gata hablando negra confundido. del universo de Spider-Man. No, Sí, de Spider-Man. Bueno, pero por eso, Selina Kyle. Selena, ahí Catwoman. está, no me acuerdo. Bueno, la película esa está muy bien, está muy bien hecha. Si la pueden mirar, para mí está excelente. No caigo cuál es. Mirá que he visto unas cuantas, ¿eh? No, es nueva la película. Estaba buscando acá en imagen a ver si la Ah, mira. encontraba, pero bueno, no apareció Mm. a simple vista. Bueno, recomendado para ver. Eh, Mira, incluso. A ver, mucho de esta peli de Batman tiene mucho de trasfondo de lo que tiene que ver de ese ambiente de gángster, ¿no? De mafia. sí, De mafia muy al estilo mafia italiana neoyorquina, por decir una cosa, ¿no? Del submundo de claro. la mafia Ujú. con orígenes italoamericanos, muy al estilo del Padrino. Esta peli tiene bastante de eso en cuanto a lo que tiene que ver con todo el submundo de Gotham City. Una peli que también puede acompañar perfectamente animada, una adaptación que salió hace muy poco, es la adaptación del largo Halloween, del Sí, universo, que también es muy recomendable para ver. Tiene dos partes, está hecha en dos partes. Es súper recomendable porque en cierto aspecto se parece muchísimo también en muchas cosas a esta peli, porque bueno, no es el tema de Carl Grissom, sino más bien el villano principal, o toda la parte de la villanía así mafiosa corre por el lado de la familia Falcone. Pero bueno, guarda muchísimo. A ver, Carl Grissom es un personaje acá que no existe en el mundo de los cómics, el mafioso el mafioso principal de la peli, ¿no? De esta de Tim Burton, pero ujú, obviamente está inspirado en Carmine Falcone, en el jefe uno de los dos jefes, el otro es Salvatore Maroni, uno de los jefes de las mafias más importantes de Gotham City. Carl El Grissom largo está Halloween, El largo Halloween. sí, Es una película animada, salió sí, hace muy poquito, basada en la obra de Joseph de Tim Loeb Sale, y Tim Sale, que falleció hace poquito también. sí. Sí, sí, sí. Ujú. Véanla porque Ah, sí, vale sí, muchísimo la pena. Y a quien le haya gustado esta peli de Batman, la de Burton de los 80, le va a gustar el largo Halloween también. Seguramente. sí, Seguramente. miren. Bueno,
lo que hay que destacar también de esta película, que es parte de la evolución del Batman oscuro. Porque la serie de los 70 es Sí, media payasesca. sí, sí, es una parodia. Después Frank Miller en la década del 80 le metió esa impronta oscura y le costó, digamos, para que Batman llegue a ser lo que es ahora. Sí, O sí, sea, sí. por eso también importante, Bueno, creo que esta es que película. una de las grandes inspiraciones que tuvo esta película fue el Batman de la segunda mitad de los 80. Un Batman mucho más oscuro, mucho más sangriento, mucho más eh, políticamente incorrecto. Y mucho tiene que ver obras, como vos decís, de Frank Miller con el regreso del caballero de la noche, creo que se llamaba. Sí, Y también con, bueno, como dije antes, con la broma asesina, con trabajo con el laburo de Alan Moore y de otros, bueno, con también los dibujos, y no me acuerdo quién tenía el guión, pero un Batman muy de los 80 y muy oscuro, fue el de Neil Adams también, que falleció sí, también. hace muy poquito. Así que dentro de todo ese material fue un poco la inspiración para tratar de devolver al Batman, a Batman a los orígenes, a sus orígenes y a lo que realmente estaba haciendo, se estaba moviendo en ese momento en el mundo de los cómics. ¿Cuál era el Y Batman bueno, real de los cómics? Lo que pasa es que y mucha gente, la imagen del sí, Batman de los 70 estaba muy arraigada en la cultura porque claro, es más, por eso te decía, había trascendido muchísimas barreras, no solo la americana, ya había sido exportado al resto del mundo. claro, por eso te decía que eh, mucha gente que no era fanática del cómic o fanática, digamos, o le gustaban los cómics, Ujú. le gustaba la serie de los 70. Entonces cuando apareció esta película es como que chocaba mucho. ¿Sí? Terminaba chocando a la visión, a la visual, entonces no le terminó gustando. Claro. Después obviamente se terminan acostumbrando a que realmente Batman, el personaje, es así. Es su lugar, su atmósfera, su universo, su mundo es así, es oscuro, Exactamente, es sí, sí, sí. detective, sí. Sí, que Ra's Gaul creo que dice detective, bueno. Ra's al También Ghul, sí, sí, le dice detective. sí, Bueno, detective. porque en teoría en la práctica, mejor más que en la teoría, Batman es uno de los mejores Sí. detectives del mundo. Sí, Ra's al Ghul le dice detective. Claro, pero Para quien no sabe, uno de los villanos más. Uno de los villanos más importantes del mundo del cómic y que hace poquito. Recién en la trilogía de Nolan aparecería claro, bastante desaprovechado Ra's al Ghul a lo que realmente es y lo que representa tanto él como Talia, su hija, en el universo, en el lore del personaje, bastante desaprovechado. Pero bueno, claro, hace también referencia a detective, al origen de Batman, que al principio claro, usaba por pistola y toda esa cosa, Detective Comics. claro, claro, por la época del fantasma, o sea, es como que está todo en la misma línea. Claro, porque, bueno, Eh, DC Comics es eso, es Detective Comics, cómics de detective. Porque claro, originalmente la línea argumental de las historias en los años 60 eran todas historias de crímenes y de detectives. Batman, como vos bien decís, aparece en un número de Detective Comics como tantos otros por primera vez. No es un título propio al principio. Como tampoco lo fue Superman, porque Superman aparece en Action Comics. claro. No tenían un título propio. Así que Ujú. Así que bueno, muchachos, ¿qué les parece si ya vamos dejando que nos pasamos un poquito del tiempo de siempre? Pero bueno, era lógico que el programa se nos iba a hacer extenso porque y nos quedamos cortos porque podríamos hablar muchísimo más. Pero bueno, era lo lógico para hablar de dos películas tan importantes sobre dos personajes tan importantes, ¿no? Y podríamos hablar, a lo mejor más adelante podemos volver con revisionando un poquito más o agregando un poquito, una segunda parte de estos personajes o tal vez de otras versiones, pero realmente creemos que la que vale la pena en cuanto a Batman, por lo menos es esta segura. Así que bueno, ¿qué les parece entonces? ¿Vamos dejando? Sí, Sí, sí. Muy bien. Bueno, como siempre y como les decimos al final de cada programa, les agradecemos que hayan llegado hasta aquí. Para quien nos está conociendo por YouTube o que está llegando al Asteroide M Podcast en YouTube, también obviamente el Asteroide M Podcast como tal, como podcast, tiene también sus emisiones en la plataforma iVoox y en la plataforma Mixcloud, donde bueno, está el resto de los programas anteriores a esta etapa de YouTube, por si alguien quiere darse una vuelta, los links están en la descripción. Tenemos bueno, nuestras redes sociales, tanto de Guille, de Mati y la mía. Guille tiene un canal relacionado al arte y a los cómics
muy interesante. También dejamos los links. Yo tengo un canalcito chiquito de videojuegos retro y emulación, así que también si se quieren dar una vueltita por ahí, todos los links, todo abajo, cualquier comentario es bienvenido. Y bueno, esperamos que les haya gustado el programa y que bueno, nos acompañen la semana siguiente con otra película donde vamos a ver, a analizar, a comentar un poquito otras dos pelis más, como venimos haciendo en esta tanda de Asteroid M, que en esta sección que empezamos con el lanzamiento de la plataforma también en YouTube, aparte de las plataformas de podcast. Así que bueno, eso va a ser todo. Nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Chau, chau. Bye.